No puede ser, gritó Domingo Valverde golpeando la mesa del restaurante. ¿Dónde está el traductor? Los empresarios rusos lo miraban con cara de pocos amigos. Uno de ellos habló en ruso y su compañero tradujo al inglés básico. Dice que si no hay traductor profesional no hay contrato. Domingo se pasó la mano por el cabello. 3 años trabajando en este negocio. Millones de dólares en juego. Y ahora todo se iba al carajo por culpa de un traductor que no llegó. Miren, señores, intentó explicar en inglés. El traductor tuvo una emergencia familiar, pero podemos resolver esto mañana. El ruso mayor negó con la cabeza y empezó a guardar sus papeles. Niet, niet. Nosotros volvemos a Moscú esta noche. En ese momento, un mesero bloqueó la entrada del restaurante. Una niña descalza y sucia trataba de entrar. Su ropa estaba manchada y su cabello enredado. «¡Fuera de aquí!», le gritó el mesero. «Este no es lugar para ti». La niña insistió, pero el hombre la empujó hacia afuera. Los empresarios rusos ya se habían puesto de pie. Domingo sintió cómo su futuro se desplomaba. De repente, cuando el mesero se distrajo atendiendo otra mesa, la niña se coló rápidamente. Caminó directa hacia la mesa de Domingo. «Disculpe, señor», dijo en español con acento extraño. «¿Puedo ayudarle?». Domingo la miró confundido. Era pequeña, tal vez de 10 años, pero sus ojos tenían una seriedad extraña. «Niña, ahora no es momento para...». Pero ella ya se había dirigido a los rusos y les habló en su idioma. Los hombres se detuvieron sorprendidos. «¿Qué les dijiste?», preguntó Domingo. «Les dije que soy traductora y que puedo ayudarlos a terminar su negocio». El ruso mayor le hizo una pregunta compleja en su idioma. La niña respondió sin dudar. Luego se dirigió a Domingo. «Dice que el contrato tiene problemas en la cláusula sobre distribución exclusiva. Quiere saber si usted acepta modificar los términos para incluir países del este». Domingo se quedó boquiabierto. Esa era exactamente la discusión que habían tenido por horas antes de que llegaran los documentos. «Sí, acepto. Dile que acepto esos términos». Durante la siguiente hora, la niña tradujo cada palabra, cada detalle técnico, cada condición del contrato. Conocía términos legales que muchos adultos no sabían. Los rusos empezaron a sonreír y a sentir. Cuando firmaron el último papel, Domingo no podía creer lo que había pasado. El negocio más importante de su vida había sido salvado por una niña de la calle. Los empresarios se levantaron para despedirse. Uno de ellos le dijo algo a la niña en ruso y ella sonrió por primera vez. «¿Qué te dijo, Mon?», preguntó Domingo. «Que soy muy buena traductora y que debería trabajar para ellos». Los rusos se fueron después de estrechar la mano de todos, incluida la de la niña. Domingo pidió champán para celebrar. «No tomo alcohol», dijo ella. «Entonces un jugo. Tenemos que celebrar. Me salvaste la vida». Domingo levantó su copa y brindó. La niña levantó su vaso de jugo de naranja. «Por los negocios exitosos», dijo él. «Por las palabras que encuentran su lugar», respondió ella. Domingo la miró extrañado por esa frase tan madura, viniendo de una niña tan pequeña. «¿Cómo te llamas?» «Lina». «¿Lina qué más?» «Solo Lina». «Bueno, Lina, te debo una enorme». «¿Dónde vives?» «Te llevo a casa». La niña bajó la mirada. «No tengo casa». Domingo sintió un nudo en el estómago. Esta pequeña traductora genial vivía en la calle. «Entonces te invito a cenar. Podemos ir a...». Cuando levantó la vista, la silla de Lina estaba vacía. La niña había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. En su lugar, sobre la mesa, había un pequeño ramo de flores secas y un papel doblado con letras que él no entendía. Domingo tomó el papel con manos temblorosas. Las letras eran extrañas. Definitivamente no era español ni inglés. Parecían rusas. «¡Mesero!», gritó. El hombre se acercó corriendo. Vio hacia dónde se fue la niña. «¿Cuál niña, señor?» «La que estaba sentada aquí conmigo». «La traductora». El mesero lo miró confundido. «Señor, usted ha estado solo toda la noche». «Bueno, hasta que llegaron los rusos». Domingo se quedó helado. «¿Solo? ¿Cómo que solo?» «No, no, no. Había una niña aquí, pequeña, descalza, cabello enredado». Ella tradujo toda la conversación.
Señor, yo vi cuando usted hablaba con los rusos, pero no había ninguna niña. Pensé que usted hablaba ruso. Yo no hablo ruso. Domingo se puso de pie bruscamente. La niña tradujo todo. Otros clientes empezaron a mirarlo. El mesero se puso nervioso. Señor, tal vez debería descansar. Ha tenido una noche muy intensa con los negocios. Domingo agarró el papel y las flores secas. Salió del restaurante como un loco. En la calle, paró a varios transeúntes. ¿Vieron a una niña salir de aquí? ¿Una niña descalza? Todos lo miraban como si estuviera borracho o loco. De vuelta en su hotel, Domingo se sentó en la cama con el papel en las manos. Las flores secas tenían un olor dulce y triste al mismo tiempo. Eran pequeñas, como si las hubiera recogido de algún jardín abandonado. Tomó su teléfono y llamó a su asistente en México. María, necesito que me consigas un traductor de ruso urgente, que me traduzca un texto. A esta hora, señor Valverde, son las 2 de la mañana aquí. No me importa la hora, es urgente. Está bien, lo busco. Mientras esperaba, Domingo examinó el papel. La escritura era delicada, casi infantil, pero las letras rusas estaban perfectamente formadas. Quien escribió esto conocía muy bien el idioma. Una hora después, María le envió el contacto de un profesor universitario que hablaba ruso. Profesor Hernández, siento molestarlo a esta hora. No se preocupe. María me explicó que es urgente, que necesita traducir. Domingo le deletreó cada letra del papel. El profesor se quedó callado unos segundos. ¿Está seguro de que escribió bien las letras? Completamente seguro. Esto es muy extraño. Es una cita, pero modificada. ¿Qué dice? Las palabras protegen. ¿Pero quién protege las palabras? Domingo sintió un escalofrío. ¿Una cita de quién? Es una adaptación de Anton Chejov, el escritor ruso, pero la cita original es diferente. Alguien la cambió a propósito. ¿Qué decía la original? Las palabras son las herramientas más poderosas que tenemos, pero ¿quién protege a las herramientas de quienes las usan mal? Domingo colgó el teléfono y se quedó viendo el papel. Una niña de 10 años que conocía a Chejov y modificaba sus citas. Una niña que hablaba ruso perfecto y luego desaparecía como un fantasma. Se acercó a la ventana de su cuarto. Viena brillaba en la noche. En algún lugar de esa ciudad estaba Lina. Tenía que encontrarla. Pero ¿y si realmente se había vuelto loco? ¿Y si había alucinado todo? Los rusos habían firmado el contrato. Eso era real. El papel en sus manos era real. Las flores secas eran reales. Tomó su laptop y buscó información sobre niños de la calle en Viena. Encontró varios artículos sobre refugiados, niños perdidos, familias destruidas por la guerra. Una foto le llamó la atención. Era de un artículo sobre niños rusos que habían llegado a Austria sin documentos. En la foto había varios niños, pero uno le pareció familiar. Una niña pequeña, de cabello enredado, con ojos tristes pero inteligentes. El artículo era de 2 años atrás. Decía que muchos de esos niños habían desaparecido de los centros de refugiados y vivían en las calles. Domingo cerró la laptop. Ya no importaba si estaba loco o no. Iba a encontrar a Lina. Se vistió y salió del hotel. Era casi medianoche, pero las calles de Viena aún tenían movimiento. Caminó por las zonas donde sabía que se reunían las personas sin hogar. En cada esquina preguntaba por una niña rusa. En cada parque buscaba entre las sombras. Al amanecer, agotado, regresó al hotel. En su mano aún tenía las flores secas. Las puso en un vaso con agua y las dejó en la mesa de noche. Antes de dormir, escribió en un papel: Lina, si esto lees, por favor quédate. Quiero ayudarte. Lo dejó en la ventana, aunque sabía que era una locura. Domingo despertó a las 6 de la mañana. El papel que había puesto en la ventana seguía ahí, pero algo había cambiado. Las flores secas en el vaso tenían agua fresca y una nueva flor pequeña flotaba junto a ellas. Su corazón se aceleró. Lina había estado ahí. Se vistió rápidamente y bajó a la recepción del hotel. Buenos días. ¿El personal de limpieza entró a mi habitación anoche? No, señor Valverde. El servicio de limpieza es solo durante el día y usted tenía el letrero de no molestar. Domingo salió corriendo a la calle.
Si Lina había estado en su ventana, significaba que sabía dónde se hospedaba. Tal vez vivía cerca del hotel. Empezó a caminar por las calles vecinas. Entró a cafeterías, tiendas, librerías. En cada lugar preguntaba por una niña rusa que hablaba muy bien varios idiomas. En una librería de libros usados, la dueña lo miró con interés. ¿Una niña que lee libros rusos? Sí. ¿La conoce? Tal vez. Viene aquí a veces. Lee libros que no puede comprar. Es muy educada. Nunca roba nada. Solo se sienta en el rincón y lee durante horas. ¿Cuándo viene? No hay horario fijo. A veces en la mañana, a veces en la tarde, pero hace días que no la veo. Domingo le dejó su número de teléfono. Si la ve, por favor, llámeme. Solo quiero ayudarla. Siguió caminando. En un mercado de frutas, un vendedor le dijo que había visto a una niña que hablaba ruso con unos turistas, ayudándolos a encontrar direcciones. Es muy lista esa niña. Habla como 5 idiomas. Pero se ve que no tiene familia. ¿Dónde la vio por última vez? Cerca de la estación de tren. Ahí es donde duermen muchos niños sin casa. Domingo tomó un taxi hacia la estación. Era media tarde y había mucha gente. Caminó por los alrededores, preguntando a vendedores ambulantes y personas que parecían conocer la zona. Un hombre que vendía periódicos le dijo: «Sí, conozco a esa niña. Es rusa, ¿verdad? Muy inteligente. A veces me ayuda a vender periódicos a turistas rusos. ¿Dónde puedo encontrarla? Es difícil, se mueve mucho, pero por las noches suele estar cerca del río, bajo el puente viejo. Ahí duermen varios niños». Domingo esperó hasta que anocheciera. Caminó hacia el río Danubio. Bajo el puente viejo había cartones, mantas viejas y restos de comida. Varios niños y adultos se habían refugiado ahí. Se acercó con cuidado. No quería asustar a nadie. «Disculpen, busco a una niña llamada Lina. Es rusa». Un niño mayor lo miró desconfiado. «¿Para qué la busca?» «Para ayudarla. Me ayudó con un trabajo y quiero pagarle». «Nadie da dinero gratis», dijo una mujer mayor. «¿Qué quiere realmente?» Domingo suspiró. Entendía la desconfianza. «Miren, sé que suena extraño, pero esa niña me salvó un negocio muy importante. Solo quiero asegurarme de que esté bien». El niño mayor señaló hacia una esquina oscura del puente. «Está ahí, pero tiene fiebre desde ayer. No se ha movido mucho». Domingo se acercó despacio. En la sombra, envuelta en una manta sucia, estaba Lina. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. A su lado había un libro mojado de gramática rusa. Se arrodilló junto a ella. Lina abrió los ojos lentamente. «¿Señor Domingo?» «Sí, soy yo». «¿Cómo te sientes?» «Tengo frío». Domingo se quitó su saco y la cubrió con él. Lina tenía fiebre alta. «Vamos a llevarte a un hospital». «No». Lina se incorporó con esfuerzo. «No hospitales, no documentos». «Entonces vamos por un café caliente. Necesitas comer algo». Lina lo miró con desconfianza, pero también con esperanza. «¿Por qué me busca?» «Porque desapareciste antes de que pudiera agradecerte, y porque nadie debería dormir aquí cuando hace tanto frío». Lina tomó su libro mojado y se puso de pie. Era aún más pequeña de lo que recordaba. «¿Usted recibió mi mensaje?» «¿El papel en ruso?» «Sí. Tuve que buscar un traductor». Lina sonrió débilmente. «Las palabras necesitan ser protegidas, como las personas». Domingo no entendió completamente, pero asintió. «Ven, vamos a desayunar. Y después vamos a hablar sobre cómo podemos ayudarte». Lina dudó un momento, pero finalmente caminó junto a él. El libro mojado goteaba agua mientras caminaban hacia la ciudad iluminada. «¿Por qué pusiste la flor en mi ventana?», le preguntó Domingo, para que supiera que las palabras llegaron a donde tenían que llegar. En la cafetería, Lina se sentó junto a la ventana. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de chocolate caliente. Domingo pidió panqueques, huevos y fruta. La niña comía despacio, como si no hubiera probado comida caliente en días. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle?», preguntó Domingo con cuidado. Lina dejó de masticar. Sus ojos se llenaron de tristeza. «2 años. ¿Y antes de eso?» «Vivía con mi abuela en un pueblo cerca de San Petersburgo». Domingo esperó. Sabía que las historias difíciles necesitaban tiempo para salir.
Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años, continuó Lina. Intentábamos llegar a Alemania. Había guerra en nuestra región y mi mamá decía que aquí estaríamos seguras. ¿Qué pasó con tu mamá? Se enfermó en el camino. No había doctores, no había medicinas. Lina tomó un sorbo de chocolate. Murió en un tren de carga. Yo seguí el viaje sola. Domingo sintió un nudo en la garganta. ¿Y tu abuela? Cuando llegué a Austria, llamé a mi abuela. Ella vendió todo lo que tenía y vino a buscarme. Vivimos juntas un año en Viena. ¿Dónde está ahora? Lina bajó la mirada. Murió el año pasado. Tenía el corazón muy enfermo. Yo no tenía documentos legales, así que cuando murió no pude quedarme en su apartamento. ¿No tienes otros familiares? Mi abuela era lo único que me quedaba. Domingo se quedó callado. Esta niña había perdido todo y aún así había encontrado la manera de sobrevivir. ¿Cómo aprendiste a hablar también ruso, alemán y español? Por primera vez, Lina sonrió un poco. Mi abuela era profesora de idiomas. Me enseñó ruso y alemán desde pequeña. El español lo aprendí en la calle ayudando a turistas. ¿Y el inglés? También en la calle. Y leyendo libros que la gente tira. Domingo observó el libro mojado que Lina había puesto sobre la mesa. ¿Ese libro de gramática rusa es tuyo? Lo encontré en un basurero. Está dañado, pero todavía se puede leer. ¿Por qué estudias gramática rusa si ya la hablas perfectamente? Lina lo miró seriamente. Porque las palabras se olvidan si no las cuidas. Mi abuela decía que cada idioma que pierdes es una parte de ti que muere. Domingo sintió una admiración profunda por esta niña. Lina, quiero ayudarte, pero necesito que me digas la verdad. ¿Tienes algún documento? ¿Algún papel que pruebe quién eres? Tengo mi pasaporte ruso. Mi abuela lo guardó, pero está vencido. ¿Dónde está? En una caja de seguridad en el banco. Mi abuela me dio la llave antes de morir. Domingo pensó rápidamente. Si Lina tenía documentos, aunque fueran vencidos, había posibilidades legales. ¿Te gustaría venir conmigo a revisar esos documentos? Lina lo miró con desconfianza. ¿Por qué quiere ayudarme? Nadie ayuda sin querer algo a cambio. ¿Por qué nadie de tu edad debería vivir en la calle? Y porque me salvaste el negocio más importante de mi vida. Eso no es suficiente razón. Domingo suspiró. Esta niña era más madura que muchos adultos. Tienes razón. La verdad es que, cuando te vi traducir anoche, cuando vi lo inteligente que eres, me recordaste a mí mismo cuando tenía tu edad. ¿Usted también vivió en la calle? No exactamente, pero crecí muy pobre en México. Mi mamá trabajaba limpiando casas para que yo pudiera ir a la escuela. Sé lo que es sentir que el mundo no te da oportunidades. Lina terminó su chocolate y lo miró fijamente. ¿Qué quiere hacer exactamente? Primero, conseguir que veas a un doctor. Tienes fiebre y has estado viviendo en condiciones terribles. Segundo, revisar tus documentos y ver qué opciones legales tenemos. Tercero, conseguirte un lugar seguro donde vivir. Y después, si tú quieres, me gustaría ayudarte a estudiar. Eres demasiado inteligente para desperdiciar tu vida en la calle. Lina se quedó callada por varios minutos. Mi abuela siempre decía que desconfíe de las promesas fáciles. Tu abuela era muy sabia. Yo no te prometo que va a ser fácil. Te prometo que voy a intentar ayudarte en serio. Lina asintió lentamente. Está bien, pero si me miente o me lastima, desapareceré y nunca me encontrará otra vez. Entendido. Se levantaron de la mesa. Cuando llegaron a la puerta, Lina se detuvo. Señor Domingo, hay algo más que debe saber. ¿Qué? Yo sé que usted no habla ruso. Anoche, cuando traduje para usted, no fue normal lo que pasó. Domingo la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que algo extraño sucedió. Y creo que ambos lo sabemos. En la oficina del abogado, Lina se sentaba muy derecha en la silla, con su pasaporte ruso vencido en las manos. El doctor Müller, un abogado especialista en casos de refugiados, revisaba los documentos con cuidado. La situación es complicada pero no imposible, dijo en alemán, y luego tradujo al español para Domingo. La niña tiene documentos de identidad válidos. Aunque el pasaporte esté vencido, prueba su nacionalidad. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Domingo. Podemos solicitar una tutela temporal.
Usted sería el tutor legal mientras procesamos una solicitud de asilo humanitario para la menor. Lina escuchaba en silencio. Entendía perfectamente el alemán del abogado. ¿Cuánto tiempo toma ese proceso?, preguntó Domingo. Entre 6 meses y 1 año. Pero con la tutela temporal, la niña puede ir a la escuela, recibir atención médica y tener un lugar legal donde vivir. Domingo miró a Lina. ¿Qué opinas? ¿Usted realmente quiere ser mi tutor?, preguntó ella. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que me hago responsable de ti, que te doy un hogar, educación y cuidado. También significa que si yo hago algo malo, usted tiene problemas, que si me enfermo usted gasta dinero, que si... Lina, la interrumpió Domingo, si fueras mi hija, haría todo eso sin pensarlo. No eres diferente. Lina bajó la mirada. Nadie le había dicho algo así desde que murió su abuela. El abogado les explicó el proceso. Domingo tendría que presentar documentos financieros, someterse a una evaluación psicológica y demostrar que tenía un hogar estable para ofrecer. ¿Cuánto tiempo se queda usted en Viena?, preguntó el doctor Müller. Iba a regresar a México la próxima semana, pero puedo cambiar mis planes. Necesitará quedarse al menos 2 meses para completar el proceso inicial. Domingo asintió sin dudar. No hay problema. Salieron de la oficina con una lista de documentos que conseguir y citas que agendar. Lina caminaba en silencio junto a Domingo. ¿En qué piensas?, le preguntó él. En que esto parece demasiado bueno para ser verdad. A veces las cosas buenas sí pasan. No en mi vida. Domingo se detuvo en medio de la calle. Lina, mírame. Tu vida cambió cuando perdiste a tu mamá y a tu abuela. Puede cambiar otra vez, pero esta vez para bien. ¿Y si no funciona? ¿Y si las autoridades deciden que usted no puede ser mi tutor? Entonces buscaremos otra solución, pero no vamos a rendirnos. Fueron al consulado mexicano para que Domingo empezara los trámites de extensión de visa. Después al hospital, para que Lina recibiera atención médica. La doctora que la revisó habló con Domingo en privado. La niña está desnutrida y tiene una infección respiratoria leve. Nada grave, pero necesita medicinas, comida regular y un lugar cálido donde dormir. Lo tendrá, aseguró Domingo. Esa tarde, en el hotel, Domingo pidió una habitación adicional para Lina. Ella se bañó por primera vez en semanas. Cuando salió del baño, con ropa nueva que Domingo había comprado, parecía una niña completamente diferente. «Te ves mejor», le dijo él. «Me siento extraña. Hace mucho que no dormía en una cama real. ¿Tienes hambre?» «Siempre tengo hambre». Cenaron en el restaurante del hotel. Lina comía lentamente, saboreando cada bocado. «Señor Domingo, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Usted tiene hijos?» «No. Nunca me casé. Siempre estuve muy ocupado con el trabajo. ¿No se siente solo?» Domingo se quedó pensando. «A veces, pero nunca pensé mucho en eso hasta ahora». «¿Hasta ahora por qué?» «Hasta que te conocí». Lina sonrió por primera vez desde que se habían encontrado. «Mi abuela decía que las familias no siempre nacen. A veces se encuentran. Tu abuela era muy sabia. Después de cenar fueron a la habitación de Lina. Era pequeña, pero cómoda. Tenía una cama, un escritorio y una ventana que daba al jardín del hotel. «¿Es mía?», preguntó Lina tocando la cama. «Es tuya». «¿Por cuánto tiempo?» «Por el tiempo que necesites». Lina se sentó en la cama y rebotó un poco, como si estuviera probando que fuera real. «Señor Domingo, hay algo que debo decirle». «¿Qué?» «Yo no desaparecí del restaurante la otra noche. Usted no me vio salir». Domingo se sentó en la silla del escritorio. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que a veces, cuando las personas realmente necesitan entender algo importante, yo puedo ayudarlos a entenderlo, incluso si no hablamos el mismo idioma». «No te entiendo». «Usted necesitaba cerrar ese negocio. Los rusos necesitaban que alguien los entendiera. Yo solo hice que las palabras llegaran donde tenían que llegar». Domingo la miró confundido, pero no asustado. «¿Estás diciendo que tienes algún tipo de habilidad especial? No sé cómo llamarlo, solo sé que pasa a veces. ¿Te da miedo?» «Un poco. Por eso desaparecí. Pensé que usted se asustaría». Domingo se acercó y se sentó junto a ella en la cama.
Lina, no me importa si tienes habilidades especiales o no. Me importa que seas una niña inteligente y buena que necesita ayuda. ¿De verdad? De verdad. Por primera vez desde que se conocían, Lina se acurrucó junto a Domingo como si fuera su papá. 3 semanas después, Domingo tenía una reunión crucial con una empresa de tecnología rusa que quería expandirse a América Latina. El contrato valía $15 millones. Esta vez había contratado al mejor traductor de Viena. Lina esperaba en la recepción de las oficinas corporativas. Ya no parecía la niña de la calle. Llevaba un vestido azul marino, zapatos nuevos, y su cabello brillaba limpio y bien peinado. En sus manos tenía un libro de literatura rusa que había comprado en la librería donde solía leer gratis. «¿Cómo va la reunión de su papá?», le preguntó la recepcionista en alemán. «No es mi papá», respondió Lina. «Es mi tutor, pero está yendo bien, creo». Desde la sala de juntas se escuchaban voces cada vez más altas. Lina levantó la vista de su libro. Algo no andaba bien. El traductor salió de la sala con cara de pánico. Hablaba por teléfono en inglés. No puedo continuar. Cometí un error técnico muy grave. Los rusos están furiosos y mi cliente me va a demandar. Lina se puso de pie. A través del vidrio de la sala de juntas, podía ver a Domingo con las manos en la cabeza. Los empresarios rusos parecían enojados y empacaban sus documentos. Sin pensar, Lina caminó hacia la sala de juntas y tocó la puerta. ¿Puedo entrar? Domingo la miró sorprendido. Lina, ahora no es momento. Pero uno de los rusos la había reconocido. Era el mismo hombre mayor del restaurante. «Devochka Perevotchik», gritó con alegría. «La niña traductora». Le dijo algo a sus compañeros en ruso y todos sonrieron al verla. «¿Qué están diciendo?», preguntó Domingo. «Dicen que me recuerdan del restaurante», explicó Lina, «y que se alegran de verme». El ruso mayor le habló directamente a Lina en su idioma. Ella escuchó atentamente y luego se dirigió a Domingo. Dice que el traductor confundió los términos técnicos sobre licencias de software. Mezcló licencia exclusiva con licencia temporal. Los rusos pensaron que usted quería limitar su producto a solo 6 meses en México. «Dios mío», exclamó Domingo. «Por eso se enojaron tanto». Lina habló con los rusos, explicándoles el error. Ellos asintieron y volvieron a sentarse. Dice que si yo traduzco están dispuestos a continuar la negociación. Domingo dudó un momento. Lina solo tenía 11 años, pero ya la había visto hacer milagros antes. ¿Estás segura de que puedes manejar todos los términos técnicos? Señor Domingo, he estado leyendo sobre tecnología y licencias de software toda la semana. Sabía que esta reunión era importante para usted. Durante las siguientes 2 horas, Lina tradujo cada detalle del contrato. No solo manejaba los términos legales y técnicos, sino que también explicaba las diferencias culturales que podrían causar malentendidos. Cuando los rusos mencionaron problemas con distribución en Brasil, Lina sugirió una solución que ni Domingo ni ellos habían considerado. Dice que podrían crear una subsidiaria regional con sede en México que maneje toda América Latina. Así evitan problemas legales individuales con cada país. Los empresarios se miraron entre ellos, impresionados. «¿Esa idea es tuya?», le preguntó Domingo. «Leí sobre casos similares en una revista de negocios internacionales». Al final de la reunión no solo habían salvado el contrato original, sino que lo habían expandido para incluir toda América Latina. El valor final era de $25 millones. Los rusos se despidieron estrechando la mano de Lina con respeto. «¿Qué te dijeron al final?», preguntó Domingo cuando se fueron. «Que soy una traductora excepcional y que si alguna vez quiero trabajar en Moscú, ellos me dan trabajo». Domingo se quedó callado un momento. Luego tomó a Lina de los hombros. «Lina, quiero presentarte oficialmente». «¿A quién?» «A mi asistente, a mis socios, al mundo. No como la niña que me ayuda a traducir, sino como mi pupila, como parte de mi familia». Los ojos de Lina se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? Completamente en serio. Acabas de salvarme otros $25 millones, pero más importante, me has demostrado que eres extraordinaria. ¿Ya no soy solo la niña de la calle? Nunca fuiste solo eso. Pero ahora ya no tienes que demostrárselo a nadie más». Esa noche en el hotel, Domingo llamó a su asistente en México.
María, quiero que organices una conferencia de prensa para cuando regrese. ¿Sobre qué, señor Valverde? Sobre mi nueva pupila. Lina va a ser parte oficial de la empresa. Va a encargarse de todas nuestras negociaciones internacionales con países de habla rusa. ¿Cuántos años tiene? 11. Pero es más profesional que muchos adultos que conozco. ¿Está usted seguro de que...? María, acabo de cerrar el negocio más grande de mi carrera gracias a ella. Estoy completamente seguro. Cuando colgó, Lina estaba parada en la puerta de su habitación. ¿Escuchaste? No quise espiar, pero... Está bien. ¿Qué opinas? Opino que mi abuela estaría orgullosa. ¿Por qué? Porque ella siempre decía que las palabras pueden cambiar el mundo. Y hoy nuestras palabras cambiaron nuestras vidas. Domingo sonrió. ¿Nuestras vidas? Sí, la suya y la mía. Ahora somos familia de verdad, ¿no? Sí, Lina, ahora somos familia de verdad. El proceso de adopción oficial había comenzado 3 meses después. Domingo y Lina estaban sentados en la oficina de la trabajadora social, la señora Weber. Era una mujer mayor con lentes y una carpeta llena de formularios. Señor Valverde, todos los reportes son excelentes, dijo revisando los papeles. Lina está inscrita en la escuela, tiene atención médica regular y muestra un progreso emocional notable. Lina, ahora con 12 años, había crecido varios centímetros. Ya no parecía la niña asustada que vivía bajo el puente. Sus ojos seguían siendo serios, pero ahora también tenían brillo de felicidad. El único paso que falta es que Lina confirme oficialmente que desea ser adoptada, continuó la señora Weber. Es un procedimiento legal necesario. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Lina. Simplemente confirmar que acepta que el señor Valverde sea tu padre adoptivo legalmente. Lina se quedó callada por varios minutos. Domingo empezó a ponerse nervioso. ¿Necesitas tiempo para pensarlo?, le preguntó. No es eso, respondió Lina. Es que hay algo que quiero pedirle. Lo que sea. ¿Puedo mantener mi nombre completo? Domingo no entendía el problema. Por supuesto, Lina es un nombre hermoso. No, me refiero a mi apellido también. La señora Weber explicó. Normalmente, en las adopciones, el menor toma el apellido del padre adoptivo. Pero si hay razones culturales o emocionales, se puede mantener ambos apellidos. ¿Cuál es tu apellido completo?, preguntó Domingo. En todos esos meses, nunca se lo había preguntado directamente. Lina Petrov, respondió ella. Petrov era el apellido de mi abuela. Mi mamá nunca me dijo cuál era el apellido de mi papá. ¿Quieres mantener Petrov? Sí, pero también quiero llevar el suyo. Quiero ser Lina Petrov Valverde. Domingo sintió una emoción profunda. Esta niña quería honrar su pasado, pero también aceptar su futuro. Me parece perfecto. ¿Estás seguro? Es un nombre muy largo. Lina, tu abuela te crió y te enseñó todo lo que sabes. Tu mamá murió tratando de darte una vida mejor. Yo solo soy el afortunado que te encontró después. Por supuesto que debes mantener sus nombres. Los ojos de Lina se llenaron de lágrimas. ¿Eso significa que aceptas ser mi papá oficialmente? Si tú aceptas ser mi hija oficialmente. Lina asintió y firmó los documentos con mano temblorosa pero decidida. Escribió Lina Petrov Valverde con letras cuidadosas. Cuando salieron de la oficina, ya era oficialmente una familia. ¿Cómo se siente ser papá?, preguntó Lina mientras caminaban por las calles de Viena. Aterrador y maravilloso al mismo tiempo, respondió Domingo. ¿Cómo se siente tener un papá? Como si finalmente hubiera llegado a casa. Esa noche fueron a cenar al mismo restaurante donde se habían conocido. El mesero los reconoció. La niña traductora, exclamó. Pero ahora se ve muy diferente. Ya no soy solo la niña traductora, dijo Lina con orgullo. Soy Lina Petrov Valverde. ¿Valverde como el señor?, preguntó el mesero mirando a Domingo. Como mi papá, respondió Lina. El mesero sonrió y les dio la mejor mesa del restaurante, la misma donde se habían conocido. Esta noche la cena es cortesía de la casa, anunció, para celebrar a la nueva familia. Durante la cena, Lina le hizo una pregunta que Domingo no esperaba. Papá, ¿qué va a pasar cuando regresemos a México? Era la primera vez que lo llamaba papá directamente. ¿Qué quieres que pase? Quiero ir a la escuela. Quiero aprender español perfectamente.
Y quiero seguir ayudándolo con los negocios. ¿No extrañarás Viena? Extrañaré algunas cosas, pero mi familia está donde usted esté. Domingo sonrió. ¿Sabes qué? Creo que México te va a encantar. Tengo una casa grande con un jardín. Y hay una escuela internacional muy buena cerca. ¿Puedo seguir leyendo libros rusos? Puedes leer libros en todos los idiomas que quieras. ¿Y puedo seguir traduciendo para su empresa? Solo si quieres. Y solo cuando no interfiera con tus estudios. Lina asintió satisfecha. ¿Puedo pedirle un favor más? Por supuesto. Podemos visitar Viena una vez al año. Para visitar la tumba de mi abuela y para recordar dónde nos encontramos. Me parece una tradición perfecta. Brindaron con jugo de naranja como la primera noche. Por las familias que se encuentran, dijo Domingo. Por las palabras que nos trajeron juntos, respondió Lina. Por Lina Petrov Valverde, añadió Domingo. Por mi papá, Domingo Valverde, terminó Lina. Esa noche, mientras Lina dormía en su habitación del hotel, Domingo escribió en su diario algo que nunca había escrito antes. Hoy me convertí en padre. No de la manera tradicional, pero de la manera que el destino eligió para mí. Lina me salvó los negocios, pero yo creo que ella me salvó la vida. Una vida sin familia no es realmente vida. Ahora soy completo. En la habitación de al lado, Lina también escribía en un diario nuevo que Domingo le había regalado. Hoy mi papá me adoptó oficialmente. Ya no soy huérfana. Tengo apellido completo, familia y futuro. Mi abuela tenía razón. Las familias a veces se encuentran cuando más las necesitas. 6 meses después, en Ciudad de México, Domingo estaba en el pódium del centro de convenciones más importante de América Latina. Era la Conferencia Internacional de Negocios y Diversidad Cultural, y él había sido invitado como orador principal. En primera fila estaba Lina, ahora con 13 años. Llevaba un vestido formal color vino y una pequeña libreta donde tomaba notas. Su español había mejorado increíblemente, pero aún mantenía su ligero acento ruso que la hacía única. «Buenos días», comenzó Domingo al micrófono. «Quiero hablarles sobre cómo la diversidad puede transformar no solo nuestros negocios, sino nuestras vidas completas». El auditorio tenía más de 500 personas, empresarios de toda América Latina, Europa y Rusia. Domingo había decidido que quería contar su historia públicamente por primera vez. «Hace un año, estuve a punto de perder el negocio más importante de mi carrera», continuó. «No por falta de preparación o por problemas financieros, sino por algo tan simple como la falta de comunicación». Lina sonrió desde su asiento. Conocía esta historia perfectamente. Pero entonces apareció alguien que cambió todo. Alguien que me enseñó que las barreras del idioma no son realmente barreras cuando existe la voluntad de entenderse. Domingo había planeado contar la historia completa en español, pero cuando llegó al momento de hablar sobre Lina, se sintió emocionado y comenzó a mezclar palabras en ruso. «Eta devochka, esta niña, ona spasla, me salvó». Se detuvo, confundido. El público murmuró sin entender qué pasaba. Lina se puso de pie inmediatamente. Sin pedir permiso, subió al escenario. Tomó la mano de su padre y se acercó al micrófono. «Mi papá quiere decirles algo muy importante», dijo en español claro y fuerte. «Pero a veces, cuando hablamos del corazón, las palabras no salen en el idioma correcto». El público se quedó en silencio, intrigado. «Él quiere contarles cómo una niña rusa cambió su vida», continuó Lina. «Pero yo quiero contarles cómo un empresario mexicano cambió la mía». Domingo la miró sorprendido. No habían planeado esto. «Hace un año yo vivía en las calles de Viena», dijo Lina al micrófono. «No tenía familia, no tenía casa, no tenía futuro. Solo tenía palabras en diferentes idiomas. Su voz era clara y segura. No parecía una niña de 13 años hablando, sino una persona madura compartiendo una experiencia profunda. Una noche vi a este hombre desesperado porque no podía comunicarse con unos empresarios rusos. Yo podría haberme quedado callada, podría haber seguido mi camino, pero algo me dijo que las palabras estaban ahí para ser usadas». Domingo sonrió y asintió, recordando esa noche. «Cuando traduje para él, no solo estaba traduciendo palabras», continuó Lina, «estaba traduciendo esperanza, la suya y la mía».
El público estaba completamente cautivado. Mi papá dice que yo le salvé un negocio, pero él me salvó la vida. Me dio una familia, educación, amor y la oportunidad de convertir mis palabras en algo útil. Lina hizo una pausa y miró a Domingo. «Papá, ¿quiere intentar otra vez en ruso?» Domingo sonrió y se acercó al micrófono. «Хочу сказать, quiero decir que... Moja dочь, mi hija me enseñó que los negocios no son solo sobre dinero, son sobre conexiones humanas». Lina tradujo inmediatamente. Dice que los negocios más exitosos nacen cuando las personas encuentran maneras de entenderse más allá de los idiomas. Domingo continuó, mezclando español con palabras rusas, y Lina traducía fluidamente. «Segodня, hoy quiero presentarles oficialmente a mi hija, Lina Petrov Valverde. Ella es Ona moja gordost, mi orgullo y mi esperanza para el futuro». El público comenzó a aplaudir. «Pero más importante», añadió Domingo, ahora completamente en español, «quiero decirles que la diversidad no es solo contratar personas de diferentes países, es abrir nuestros corazones a historias diferentes, a maneras diferentes de ver el mundo». Lina tomó el micrófono una última vez. «A veces lo que falta en un idioma sobra en gestos. Lo que no se puede decir con palabras, se dice con acciones. Mi papá no habla ruso, pero me habló en el idioma del amor». El público se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Cuando bajaron del escenario, varios empresarios se acercaron para felicitarlos. «¿Siempre trabajan juntos así?», preguntó una mujer empresaria. «No trabajamos juntos», respondió Lina. «Somos familia. Y las familias se apoyan». Un empresario ruso se acercó a Domingo. «Su hija es extraordinaria. ¿Estaría interesada en hacer consultoría para nuestra empresa?». Domingo miró a Lina, que sonrió. «Solo si no interfiere con sus estudios», respondió Domingo. «Ella es primero estudiante, después consultora». «Por supuesto», dijo el empresario. «Pero cuando esté lista tenemos trabajo para ella en Moscú, México o donde ella quiera». Esa noche, en casa, cenaron tranquilos. «¿Cómo sabías que yo iba a tener problemas con el ruso en el escenario?», preguntó Domingo. «Porque cuando usted habla de cosas importantes, siempre mezcla idiomas. Es su manera de mostrar emociones». «¿Y tú cómo sabías qué decir?». «Porque llevamos un año practicando ser familia. Ya sé cómo traducir su corazón». Domingo sonrió. «¿Sabes qué, Lina?». «¿Qué?». «Creo que ahora sí hablamos el mismo idioma». «¿Cuál?». «El idioma de pertenecer a algún lugar». 2 años después, en una tarde de domingo en su casa de Ciudad de México, Domingo intentaba leer en voz alta un cuento de Antón Chejov. Lina, ahora de 15 años, estaba sentada en el sofá haciendo su tarea de matemáticas. En el jardín crecían. Domingo se trababa con la pronunciación rusa. «Rosli», lo corrigió Lina sin levantar la vista de sus libros. «Se pronuncia Rosli. Rosli, hermosas flores que...». Domingo siguió leyendo, pero se detuvo en otra palabra. «¿Cómo se dice esta?». Lina levantó la mirada y sonrió. Su padre llevaba 6 meses tomando clases de ruso los sábados. Era terrible con la pronunciación, pero nunca se rendía. «Kotorie». Se dice «kotorie». Significa «qué» o «las cuales». «Kotorie» nadie cuidaba porque... Domingo continuó torturando el idioma. «Papá, ¿por qué no lee en español? Hay traducciones muy buenas de Chejov». «Porque tú me enseñaste que cada idioma tiene cosas que se pierden en la traducción. Quiero entender lo que realmente escribió». Lina cerró su libro de matemáticas y se sentó junto a él. «Está bien, pero vamos a leerlo juntos. Usted lee en español y yo en ruso. Así no sufrimos tanto». Domingo rió. «¿Te da pena mi ruso?». «No me da pena, me da ternura. Como cuando un papá trata de cantar las canciones favoritas de su hija». Leyeron durante 1 hora, alternando entre español y ruso. Cuando terminaron el cuento, Domingo cerró el libro. «Hay una palabra al final que no entiendo bien», dijo. «El traductor escribió que significa quedarse, pero tu pronunciación suena diferente». «¿Cuál palabra?». «Ostatse». Lina se quedó pensativa. «Ostatsia no significa exactamente quedarse». «Entonces, ¿qué significa?». «Es difícil de explicar. Significa más que quedarse. Significa...».
Elegir permanecer cuando sería más fácil irse. Domingo la miró con curiosidad. ¿Hay diferencia? Mucha. Quedarse puede ser por pereza o por falta de opciones. Ostacia es una decisión consciente. Es decidir que ese lugar, esa persona, esa vida, es donde quieres estar, aunque tengas la libertad de irte. Como cuando tú decidiste aceptar que yo te adoptara. Exacto. Yo podría haber desaparecido otra vez. Usted me había dado ropa, comida, un lugar donde dormir. Podría haberme ido con eso, pero elegí Ostacia. ¿Y cómo cuando yo decidí quedarme en Viena para tramitar la adopción en lugar de regresar a México? Sí, usted tenía su vida, su trabajo, su rutina, pero eligió Ostacia conmigo. Domingo asintió, entendiendo. Es una palabra preciosa. Mi abuela la usaba mucho. Decía que las mejores cosas de la vida suceden cuando las personas eligen Ostacia unas con otras. Tu abuela habría elegido Ostacia conmigo. Lina sonrió. Ella lo eligió. Me enseñó todos los idiomas que me llevaron hasta usted. Me enseñó a leer, a pensar, a sobrevivir. Ella sabía que algún día yo necesitaría esas herramientas para encontrar mi familia. Se quedaron en silencio un momento, cada uno pensando en el camino que los había llevado hasta ese sofá, esa tarde, esa conversación. Papá, ¿puedo preguntarle algo? Siempre. ¿Usted cree que éramos una familia desde esa primera noche en el restaurante? ¿O nos convertimos en familia después? Domingo lo pensó cuidadosamente. Creo que éramos personas que se necesitaban desde esa primera noche. Nos convertimos en familia cuando ambos elegimos Ostacia. ¿Cuándo fue ese momento exacto? Para mí fue cuando firmaste los papeles de adopción escribiendo tu nombre completo, Lina Petrov Valverde. Ahí supe que habías elegido quedarte para siempre. ¿Y para usted cuándo fue? Fue antes. Cuando desperté en el hotel y vi la flor nueva en el vaso, ahí supe que no importaba cuánto tiempo tomara encontrarte, iba a elegir Ostacia hasta lograrlo. Lina se acurrucó junto a él como cuando era más pequeña. ¿Sabe qué es lo mejor de esa palabra? ¿Qué? Que no es algo que se decide una sola vez, es algo que se elige cada día. Tú la eliges cada día. Cada día, papá. Yo también, hija. Afuera empezó a llover. Domingo preparó té para ambos y se sentaron a ver la lluvia por la ventana. ¿Sabe qué, papá? ¿Qué? Creo que al final encontramos la traducción perfecta para Ostacia. ¿Cuál es? Elegir ser familia. Domingo sonrió y alzó su taza de té. Por Ostacia, entonces. Por elegir ser familia, brindó Lina. Y en esa tarde lluviosa, mientras leían cuentos rusos en una casa mexicana, ambos sabían que habían encontrado la palabra que sus corazones habían estado buscando todo este tiempo. ¿Te emocionó la historia de Domingo y Lina tanto como a nosotros? Esta hermosa historia sobre cómo una niña rusa y un empresario mexicano se encontraron en Viena y eligieron Ostacia, quedarse el uno con el otro, nos demuestra que las familias más fuertes no siempre nacen, sino que se encuentran cuando más las necesitamos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar sobre el poder de las palabras y el amor incondicional. Queremos saber de ti. ¿Alguna vez has vivido un momento donde las palabras cambiaron tu vida completamente? ¿Has conocido a alguien que, como Lina, apareció en el momento exacto cuando más lo necesitabas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nos encanta leer sus historias. Y si disfrutaste de este relato emotivo, suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan que los milagros pueden suceder en los lugares más inesperados. Por cierto, cuéntanos de qué país nos estás viendo. Nos fascina saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.